Una capacitación de plantas benéficas y alelopáticas. En primer lugar, las plantas benéficas son aquellas que nos ayudan a realizar una agricultura saludable, por eso se llaman benéficas. Y alelopáticas porque usamos sulfitolexinas o sulfitoquímicos. Nos sirven tanto por su olor o por su alelopatía. Bien, nos pueden ayudar de varias maneras. Como ven, nos sirven de barrera biológica. Los lepidópteros solo pueden volar hasta 1,40 m, no más que eso. Entonces se pueden hacer barreras biológicas con, por ejemplo, acá una hilera al costado de la plantación de porotos, la que tiene a la derecha, la que tiene a la izquierda, una hilera junta de maíz. De esta manera cortamos el ingreso de lepidópteros a nuestro huerto, haciendo una barrera con una parte del campo u otra finca o otro tipo de plantación. Hay muchos tipos de barreras biológicas, también se hacen con frambuesa, con grateus, con un montón de cosas, lo que se les puede ocurrir a ustedes, mientras sirva como barrera en altura. Recuerden, la altura siempre tiene que ser un poquito más de 1,40 m, 1,20 m, 1,40 m. Bien, como atrayente de plagas, esta es una manera de hacerlo, de plagas por aromas. En el primer ejemplo, en el camellón de pimientos que tenemos a la derecha, siempre colocamos una planta de berenjena en el cabecero. ¿Por qué? Porque la berenjena tiene un olor mucho más fuerte y la plaga siempre va a ser atraída por la berenjena. Entonces podemos hacer dos cosas. Un monitoreo, que ya sabemos que apareció la plaga, como la mosca blanca o el pulgón, siempre va a ir primero a la berenjena, o podemos usarla también como planta trampa. Hacemos una aplicación de un purín sobre la berenjena y lo tenemos que aplicar en el camellón de pimienta. Otro ejemplo, hay muchos de estos, pero otro sería la combinación del tomate, que tiene un olor muy fuerte, con la albahaca. Si nosotros ponemos la albahaca, si hay mosca blanca, va a ir siempre primero la albahaca, entonces el control lo hacemos con purines sobre la albahaca y no sobre el tomate, lo que hace una distracción con los olores más fuertes. Para cada planta siempre hay una que tiene un olor un poco más fuerte que se puede usar como trampa o distracción. Bien, acá tenemos otro por aromas. En el ejemplo de la izquierda, lo que tenemos son los invernaderos, a modo de ejemplo. Generalmente nosotros cuando entramos a un invernaderito, lo que hacemos es dejar la puerta abierta o se nos quedó abierta por cualquier cosa, y ahí obviamente tenemos una plantación de lo que sea, de frutilla, de tomate, de pimiento. Por ahí van a entrar las moscas blancas o cualquier tipo de fitófago, siempre por donde está la abertura. Si esto está cerrado con una tela antiáfida, nosotros lo que hacemos es colocar la lavanda a los costados de la puerta de entrada. Si nosotros colocamos las plantas de lavanda en la entrada, no van a sentir el olor de por dónde puede entrar en realidad el insecto. Entonces es una barrera biológica por olores. Acuérdense que los insectos se manejan 50% por visión y otro 50% por los olores. Otro ejemplo, ya más a cielo abierto, es el de la derecha. Podemos plantar espárrago silvestre, que el olor del espárrago silvestre ahuyenta a los lepidópteros, como la Carpocapsa, que ataca a la manzana. Siempre va a atacar va a controlar a los de pepita. El espárrago hay que ponerlo donde están los de pepita porque en ellos atacan los lepidópteros más fuertes. Tanto la Carpocapsa como la Grascolita son ahuyentados por el olor del espárrago silvestre, así como lo hace la Artemisia annua. Bien, crear una isla de leguminosas y forrajeras. Esto se hace en forma calculada, generalmente en el invierno.
Sirve la vicia, la cebada, la alfalfa, el centeno, el lino, por ejemplo. Estos son uno de los ejemplos. Nos sirve como atrayente de plagas y reservorios de controladores. ¿Por qué pasa este efecto? Porque estas leguminosas forrajeras generan mucho olor a nitrógeno o procesan mucho nitrógeno, y los fitófagos, como los pulgones, sienten el olor del nitrógeno a kilómetros de distancia. Avanzan este, de una manera muy especial cuando sienten el olor del nitrógeno. Y estas plantas son las que más procesan el nitrógeno y más se les pega. Después, lo que sí hay que hacer es incorporarla a la tierra, porque si no, ese nitrógeno se lo va a ganar a la otra planta que tiene a la par. Otra de las técnicas que se usa con esto es, después de que se cargó con controladores, cegarlo y los controladores que vayan a nuestra huerta. O sea que las leguminosas forrajeras son excelentes ayudantes para nuestra producción orgánica. Bien, otra de las plantas benéficas, que esta ya es diferente, sí o sí las tienen que tener, son diferentes tipos de flores, porque todos los controladores en su estado adulto necesitan de polen y melaza para vivir. Aparte, las flores le dan vida a su huerto y sirven para muchas cosas, para mantener polinizadores que lo necesitan sí o sí. Otra de las plantas benéficas son claves. Bien, vamos a pasar a las plantas alelopáticas. Como acá pueden leer, es un área de la botánica que estudia qué es lo que hacen los químicos que tienen la savia de las plantas, que se llaman fitorexinas. En este caso, pueden llegar a rechazar, proteger, evitar, anular, estimular, inhibir a los agentes patógenos, que serían obviamente nuestros fitófagos e inclusive los hongos que atacan a nuestras plantas que necesitamos cuidar. Todo esto siempre está muy vinculado con los vegetales, porque los tenemos que usar y cómo extraerlo es otro tema, pero lo que tenemos que saber de la alelopatía es la química que genera cada una de las plantas. Bien, la alelopatía estudia los metabolitos secundarios, que serían las cairomonas y alelomonas, que son los sistemas de autodefensa para hacer algo antagónico ante la presencia de los fitófagos. ¿Cómo se llaman estos? Fitoalexinas. La fitoalexina la segregan y emiten o aparecen cuando son producidos los estímulos en la planta. O sea, cuando aparece el microorganismo o el organismo que está atacando a la planta, empieza a liberar estas fitoalexinas. Bien, ¿cómo se extraen estas fitoalexinas para que nos sirvan a nosotros? Una de las maneras es por destilación, ya lo sabemos. El sistema de destilación se hace por calor, mientras una serpentina de frío, el vapor, el líquido ese se evapora, se condensa y se extraen los alcoholes o aldehídos, y a veces inclusive los aceites. Cuando conseguimos el aceite es mucho mejor porque es más concentrado. Si conseguimos el alcohol, ya con eso nos alcanza para diluir. Otro es la maceración, que es poner la planta en sí, puede ser en alcohol o en agua, varios días, donde la fitorexina la va a ir despidiendo y el líquido va a quedar con esa fitorexina. Y la otra por infusión, que es la de la derecha. Obviamente es como hacer un té, ponemos en una olla a hervir la planta, como por ejemplo el laurel, en flor, se puede hacer una infusión para sacar la fitorexina. Bien, una de las fitorexinas más conocidas y de los ejemplos más comunes que hay es el crisantemo. El crisantemo fue uno de los primeros que se usó. Antes se llamaba polvo persa. ¿Cómo se hacía? Se plantaba el crisantemo, se dejaba secar un año, obviamente en lugares oscuros y frescos. Después de que se secaba, se convertía en polvo,
ese polvo se extraía, se ponía en agua y se extraía una fitoalexina que es la piretrina. La piretrina antes se llamaba ese polvo que se hacía, se llamaba polvo persa, que era diluido en agua y después se aplicaban en las plantas. Esto lo hacían los japoneses, especialmente los indios. Era un mercado mundial, pero llegó la Primera y la Segunda Guerra Mundial que cortaron esto. Después del ataque de Pearl Harbor seguramente ahí empezaron los problemas porque Japón era uno de los principales productores. Se corta el comercio y la plantación de crisantemo y desaparece el polvo persa. Pero sí hay empresas alemanas, que no hace falta que diga el nombre, que toman estas piretrinas y las sintetizan. Y de ahí sacan la cipermetrina, la hipermetrina y la deltametrina, que son nada más que una sintetización de esta piretrina. Y ahí empieza el negocio en principal de los agroquímicos. Otro muy común es el ajenjo o la artemisia. Hay varios ajenjos. Yo les voy a hablar. El ajenjo común sirve como insecticida, pero el ajenjo o la artemisia annua, que se llama ajenjo indio, tiene una acción o produce una acción antialimentaria en los lepidópteros. Ahuyenta a los adultos y en la larva las hace dejar de comer básicamente. Después otro muy común es la casiapsina de el ají, que también lo tiene el ajo, también sirve como insecticida. Ahí lo pueden ver. Son de usos cortos, es según el tensioactivo con el que lo preparemos. Cuando digo un tensioactivo es para que dure más tiempo. Generalmente el efecto de estos productos no dura más de un día, pero si le agregamos un tensioactivo que puede ser o jabón o aceites o una tuna madura, la conocen a la fruta esta, antes nuestros antiguos ancestros usaban las tunas como tensioactivo, esa parte espesa la usaban y se la mezclaban al agua para que quede pegado este principio activo a las plantas y dure más tiempo, que puede llegar a durar 2 o 3 días. Ninguno de estos principios activos obviamente atacan o le hacen mal a los mamíferos, por eso es bueno y se puede usar en cultura orgánica. Bien, por último les voy a mostrar, acá hay algunos de los ejemplos de las plantas alelopáticas y la parte que se usa. Esto bueno, se los dejo para que lo lean, lo van a tener que ir leyendo despacio o viéndolo. Uno se usa la raíz, otro el fruto maduro, otro se usa la corteza, otro se usan las flores y en algunos otros podemos usar toda la planta. Hay que tener en cuenta que saber usar estas alelopatías, ¿por qué se lo estoy enseñando? Es porque de acá sacamos el principio de nuestros purines y caldos orgánicos. Nosotros teniendo en cuenta esto y sabiendo que estas plantas tienen alelopatía, como la pelotita del paraíso que muestro ahí en el principio, vamos a saber que tenemos varios sistemas o plantas con fitoalexinas para usar en nuestros purines. Hay algunas que ni se imaginan, pero están buenos usarlas y saber cuáles son. Bien, con estos conocimientos, obviamente, vamos a saber, lo que le acabo de decir, saber cómo hacer nuestros purines. Lo único que hay que saber qué causa la fitoalexina que tiene esa planta, porque hay como insecticidas, como acción antialimentaria y hay muchas fungicidas como la cola de caballo, por ejemplo. Y sabiendo esto lo podemos dominar muy bien. Bueno, espero que les haya servido. Esta es una capacitación de plantas benéficas que nos habíamos prometido darles y espero que la hayan entendido.